Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make. Estás escuchando Radio Brisa. Esta radio pertenece a la Iglesia de Cristo en la ciudad de Cartagena, España, y dentro de esta radio online tenemos este espacio devocional que llamamos también Brisa, donde pretendemos compartir contigo pues lo que tenemos en nuestro corazón, lo que encontramos también en la Biblia, en la palabra de Dios. Y ahí encontramos amor, paz, perdón, encuentro. Por eso no vamos con ningún prejuicio a la hora de compartir contigo sobre Dios. Y aceptamos también tus comentarios. Por eso nos puedes seguir igualmente en nuestra página de Facebook de Iglesia de Cristo de Cartagena o también en el canal que en YouTube tenemos. Así que deseamos que disfrutes de esta radio online y de este tiempo devocional Brisa. Y cuando Jesús la vio llorando, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Jesús lloró. Este pasaje lo encontramos en el libro según San Juan, Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, ese capítulo tan tremendo y hermoso, donde se nos muestran las emociones de Jesús y en concreto esta, cómo profundamente se conmovió por la noticia del fallecimiento de su amigo Lázaro. Y damos gracias al Señor porque podemos leer estas cosas, estos acontecimientos y sucesos que nos muestran a un Jesús, a Dios, de una manera diferente, ¿verdad? Más humana. Se nos muestra a un Dios real, con los pies sobre la tierra, con emociones. Y eso nos puede acercar a comprender la dimensión de una figura de Jesús, de una idea de Jesús que tal vez no teníamos, como le ocurría a los griegos. Por eso, antes de seguir, te doy las gracias por estar aquí escuchándome un día más y escuchando Brisa. Y ahora te pido que guardemos unos segundos y por amor al Señor y por gratitud le demos gracias por este tiempo que tenemos ahora. Señor, gracias por esta oportunidad de seguir compartiendo tu palabra. Gracias, Señor, por la bendición de saber que tú has estado aquí, Señor, y que sigues estando aquí en medio de nosotros y que te mueves. Usa tu palabra y este medio para que todos seamos edificados y de esa forma glorificarte en Jesús, a pesar de los problemas. En su nombre. Amén. Pues esa idea de Jesús nos aproxima a las emociones. Por eso hoy me gustaría titular, y así lo hago, esta reflexión, emoción. Tuvo Jesús emociones, como tú y como yo. Cuando hablamos de Jesús histórico no solamente hablamos de que fue real en cuanto a fecha, acontecimientos, que tuvo huesos, carnes, sino que precisamente por eso también tuvo emociones. Sufrió en la cruz, padeció, lloró, se conmovió profundamente, como dice esta traducción que vamos a leer ahora de la América, Biblia de las Américas. Dice así de Juan 11, de los versos 33 al 37, perdón, del 30 al 37 mejor. Pues Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, cuando vieron que María se levantó de prisa y salió, la siguieron, suponiendo que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle, se arrojó entonces a sus pies diciéndole: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Y cuando Jesús la vio llorando,
y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció y dijo: ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Por eso los judíos decían: mirad cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? Hasta aquí la palabra del Señor. Fijaros la última parte, esa reflexión en forma de pregunta que muchas veces también ocurre en nuestros días. Bueno, si Dios ama tanto a los hombres, si Dios es amor, ¿por qué no coge y cura todo esto del coronavirus? ¿Es que acaso Dios no tiene poder? Pero esa no es la clave, no es lo importante. Lo importante es que Dios se estaba manifestando de una manera que ellos no esperaban. Ellos no esperaban que este Jesús, este Mesías, este Emmanuel, se manifestara así. Y más cuando esta palabra, este evangelio, Juan lo dirige a los griegos, como sabéis. Y utiliza entonces figuras que para los griegos les podía resultar un poco chocantes, pero que a la vez les daba también esperanza y por otro lado una idea diferente de lo que es el término sentirse angustiado en esa deidad, en ese Dios del que está hablando Juan. Por eso debemos recordar que cuando Juan lo hace con intención. Había escrito a conciencia esta realidad que le aconteció a Jesús, para que los griegos pudieran entender esa característica que para ellos no era concebible, porque para ellos un Dios no debía de tener emoción, tenía que ser apático. De ahí ese término griego de apatía, absolutamente insensible, es decir, incapaz de sentir ningún tipo de sensación, emoción, ninguna. Porque los griegos creían en un Dios en el Olimpo, ahí arriba, totalmente impasible, ajeno a lo que pasaba aquí. Y sin embargo, aquí les está mostrando Juan que Jesús lloró, se emocionó. Estamos en tiempo de la pandemia, estamos en tiempo en el que las emociones también están a ras de piel. Cada vez más, en cualquier país del mundo, aquí en Cartagena ha subido en la región de Murcia una barbaridad, igual que en otros lugares del mundo. Se habla ya de que estamos en la cresta de la tercera ola. Han salido los nuevos rebrotes de las diferentes versiones que ella va cogiendo. Pero sin embargo, hay historias que se cuentan poco sobre emociones de todas las personas mayores o jóvenes, y algunas se han recogido. Y os leo una de un chico que atendía y tenía que ir a la residencia a practicar pues la prueba a ancianos que estaban muriendo en una residencia. Y en concreto en una de ellas dice este chico, enfermero, de no saber cómo el virus había entrado allí, porque llevaban ya cierto tiempo sin visitas y encerrados. Por eso empezaron a hacer pruebas a personas, y cuando llegaron a un hombre de avanzada edad que ya estaba enfermo, el hombre solo paraba de decirnos gracias, dice este enfermero, gracias. Y gracias por cuidarnos, pero sobre todo espero que vosotros os cuidéis mucho. Y sigue diciendo este enfermero que no se quejó de la prueba para nada, sino que no paró de repetir que nos cuidáramos nosotros mucho, porque nosotros estábamos en primera línea contra el virus. Parecía que lo único que le importaba no eran ellos, sino nosotros. Y este enfermero dice, y esto nos causó a todo el equipo que íbamos una señal de admiración y de gratitud tremenda, de emoción. Hay otras anécdotas que hablan de este tipo de situaciones y que acaban llorando los que van allí a tratar de ayudar de alguna forma por el ánimo que reciben
de las personas a las cuales van a asistir. La emoción está a ras de piel en todo momento en el ser humano. Es parte de la deidad. Otros dirán, no, es parte del pecado. Yo creo que no, que es parte de la divinidad que tenemos de Dios. Es uno de los elementos del sello de Dios en nuestras vidas. Porque Jesús no es ese Dios frío, separado de la realidad del ser humano. Es un Dios que se ha acercado, que sufre, que padece como padeció en la cruz, indecible. Y aquí se nos muestra cómo amaba a Lázaro. Por eso su hermana le pregunta si hubieras estado aquí. A lo mejor tenían, como la última pregunta le decían los judíos, si hubieras estado aquí a lo mejor no habría muerto. Tal vez, puede ser. Pero Dios no actúa de esa forma. Él pone en nosotros emociones para que valoremos la vida cuando la tenemos y cuando perdemos la vida de aquellos que están a nuestro lado. Porque esa vida ya no nos pertenece. Y de alguna manera este Jesús lloró, nos está recordando Juan, emociónate porque vives, porque la vida no te pertenece. Es un suspiro que Dios te da y es un suspiro y te lo quita. Una hermana en el ministerio perdió a su madre, de alguna manera en un suspiro se sentó en la cama y al día siguiente se la encontraron allí. El suspiro de la vida. Las pérdidas forman parte de la vida, pero Jesús se nos muestra como resurrección y vida. Por eso los que creen en Él experimentarán un día, el final de todos los días, de alegría. No será tristeza, por eso emociónate, llora, siente dolor porque alguien está sufriendo, padeciendo. Porque el día que no sientas eso, esa señal de la deidad en ti se habrá perdido y es una señal de que te estás durmiendo en el discipulado, en el servicio al Señor, que te estás durmiendo en la relación con el Señor, que ya no estás sintiendo amor por el Señor. Dios te ama a ti tal como eres. Emociónate con Él, llora con los que lloran, dice Él, ríe con los que ríen. Y de esa manera estaremos manifestando a Dios gratitud. Nos emocionaremos. Sentiremos la alucinante aventura de la vida, de crecer en la vida. Porque el Señor te bendiga en este día y que Él sea el que siga moviendo tu corazón, tu compasión en todo momento para ayudar a los demás a sanar las heridas. Señor, te doy gracias porque tú en todo momento te manifiestas con poder, con alegría, con gozo, a pesar del llanto de nuestras emociones, pero tú pones paz en los corazones quebrantados. Tú pones esfuerzo de una mano que se extiende para ayudar a otra que se levante. Gracias por esa compasión, por ese ayudarnos y ser esperanza en medio de este mundo en el nombre de Jesús. Amén. Por eso, gracias, Señor, gracias, gracias. Pues te dejo con esta canción del grupo Hillsong. Gracias. Y mañana nos encontramos aquí en Radio Brisa, en este tiempo de gratitud, en este devocional, dando gracias siempre al Señor. Hasta mañana. Gracias por pagar por mí.
Gracias por tu